Y bueno, a partir de estas influencias externas nacieron grupos que me llamaron mucho la atención y escuché mucho, como The Police, ¿vale? Pearl Jam, Nirvana. Y yo escuchaba mucho Janis Joplin. Janis Joplin me gustaba mucho. Eso lo escuchaba mi padre también, pero no tanto. Yo me acuerdo que escuché una o dos canciones que él había puesto en una de las compilaciones de la tienda de ropa que tenía en Argentina, ¿vale? No aquí, aquí tiene, pero en ese entonces también tenía. Y le gustaba poner canciones así, un poco retro, y que Janis Joplin es retro. Entonces yo escuché una canción y dije, wow. Y entonces me empecé a interesar por Janis Joplin y ya me escuché por mi cuenta varias cosas más de ella. The Doors, se me ocurrió a mí escucharlo. También es una influencia externa a la familia. Me escuché muchas veces sus canciones, pero muchas veces me las sé las canciones. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix sin duda es uno de mis favoritos, ¿vale? Él no solamente es la prueba de que un buen músico y un autor excepcional no tiene por qué haber pasado por ninguna escuela de música. Él, justamente si te fijas en su historia, él nunca estudió música. Él hacía todo de oído el tipo y era un crack, ¿vale? Es uno de los mejores guitarristas del mundo de todos los tiempos y no creo que nadie me discuta esto. Si no estás de acuerdo, adelante, hazme saber tu opinión, pero yo creo que Jimi Hendrix es sin duda uno de los mejores y el favorito de muchos, ¿vale? Mucho Pink Floyd. Yo escuché muchísimo Pink Floyd gracias a que mi padre lo ponía. Bueno, en realidad lo que él más escuchó fue un disco que compró, que están las dos medias caras enfrentadas, ¿vale? Y The Wall también, que se hizo muy famoso en Argentina por esos tiempos, cuando yo era muy pequeña. Y lo ponía un montón. Yo de más grande empecé a indagar por mi cuenta sobre ellos y me empezó, la verdad, a sorprender que no tienen casi ninguna canción mala. Tienen alguna que es muy extraña, ¿vale? Que ya os contaré, ¿vale? Cuando haga un especial sobre ellos, porque tengo intenciones de hacer especiales de los músicos que a mí más me gustan y de los grupos musicales que a mí más me emocionan y me gustan. Quiero hacer vídeos específicos de cada uno de ellos, pues dando mi parecer sobre la música que ellos hacen. Y Pink Floyd sin duda va a ser la cabecilla de muchos de los vídeos que haré, porque se merecen mucho y más, ¿vale? Y no hacen ninguna canción mala, ningún disco, no hay ningún disco entero que sea una basura, o sea, que no valga la pena escucharlo. Es buenísimo todo lo que hacen, son unos genios, me encanta. Bueno, Génesis, ¿vale? Génesis me gustaba bastante. Yo, Phil Collins, como dije antes, me encanta, y tanto su carrera con el grupo Génesis como en solitario
la he seguido y me encanta, ¿vale? Me encanta Phil Collins, me encanta. Ray Charles, ¿vale? Ray Charles le gustaba a mi mamá y a mi padre también. A mi mamá le gustaba mucho porque era pianista, mamá quería ser pianista, quería que yo fuera pianista, mi madre. Entonces, le gustaba mucho este hombre que era ciego y era capaz de tocar el piano también. Y bueno, su historia es muy interesante también. También, como le gustaba Beethoven, que también perdió la audición y siguió haciendo música y tal, ella era muy admiradora de este tipo de personajes que perdían algún sentido y seguían haciendo música igual o más aún la hacían mejor, ¿no? Después de haber perdido los sentidos. En el caso de Beethoven, increíble, sin audición, lo que ha llegado a ser el tipo igualmente, ¿no? Vale. Frank Sinatra, a mí, solo me gustaba a mí, Frank Sinatra, a nadie más le gusta de la familia. A mí me gusta Frank Sinatra, lo pongo siempre en Navidad, me sigue gustando, me gusta. Rollo Frank Sinatra y lo escucho no todo el tiempo, pero lo escucho una vez por año, o sobre todo en Navidad lo pongo, ¿viste? Porque es muy navideño él. Y aparte tiene una manera de cantar y una manera y la música, este tipo de música, que también voy a hacer un especial con el tipo de música cincuentero, sesentero, treintero. Yo soy muy amante de la música antigua, ¿vale? Me gusta mucho. Entonces, Frank Sinatra está en mi lista de más escuchados. Creedence, me encanta Creedence, me sé todas las canciones. Y Dire Straits, más. Prácticamente Dire Straits voy a hacer un especial de Dire Straits porque son unos personajes, la historia de cómo el grupo nació y se formó es muy divertida, es muy interesante y quiero compartirla con vosotros porque hice indagaciones sobre este grupo. Me ha gustado siempre mucho y hace unos años dije, a ver, ¿de dónde salen? Y me enteré de un montón de cosas que voy a comentarles, ¿vale? En otro vídeo. Queen, bueno, Queen es uno de los mejores grupos de la historia. Este hombre, Freddie Mercury, es el vocalista. Impresionante el tipo. Aparte de eso, de ser autor y sus performances, o sea, el tipo era un espectáculo verlo cantar. Era un show, un espectáculo de persona. Su película no estaba muy pro de verla porque tenía miedo y la verdad que no lo dejaron muy bien estoy de acuerdo con un chico que hizo un especial sobre él, comentando también que la película no le hizo honor a la persona, ¿vale? Sí a la fase de él como cantante, pero no como persona. Han un poco transgiversado cosas, ¿vale? Igual que Michael Jackson. Michael Jackson ha sido uno de mis cantantes favoritos desde que era niñita hasta siempre, hasta hoy en día sigo escuchando Michael Jackson cuando me da la gana, pongo Michael Jackson. Piensa que la persona que a mí me hizo conocer a Michael Jackson fue una Didi que estaba enamorada de Michael Jackson, enamorada en el sentido que le encantaba, era una monja. Le encantaba, ¿vale? Entonces le encantaba y nos dio
me acuerdo un cassette, nos prestó un cassette que después conseguimos nosotros, Dangerous, ¿vale? Que es como todos sus videoclips, el rollo película. Me lo vi tanto que que me las acuerdo absolutamente todas, las canciones y los videoclips de ese disco, que era doble el disco que nos compraron el disco mis padres y lo pusimos hasta rayarlo. Increíble la cantidad de veces que lo hemos escuchado. Elvis también era un artista fantástico, él revolucionó el rock, es un grande y aparte de gustar a mucha gente, sigue vivo en un montón de películas, es un icono musical muy importante, y no hay nadie otro que no hay nadie que lo iguale, ¿no? Es increíble, increíble. Y me duele cuando se ríen de él algunos, antes me gustaba Eminem, hasta que se rió de él en un videoclip, me dio una bronca, digo, mirá y no me gustó, ¿viste? No me gustó. Entonces, no hay que reírse de los demás, la gente tiene sus altibajos y sus problemas y sus historias personales que nada tienen que ver, ¿vale? Hasta aquí con los vídeos, hasta aquí con los gustos musicales y nos vemos en el siguiente. Adiós.